Bueno, vamos a empezar con psicología fisiológica. Tema 1. Introducción a la psicología fisiológica. La psicología fisiológica tiene como objeto de estudio los mecanismos cerebrales que gobiernan la conducta y la cognición en cualquier momento del ciclo vital del organismo. Indaga sobre el control cerebral de los procesos psicológicos, es decir, de cómo en el cerebro están organizados los mecanismos que resultan en la percepción, las conductas motivadas, la emoción, el aprendizaje y la cognición, y de cómo estos, a su vez, afectan y modifican a los mecanismos cerebrales. Nació en el último tercio del siglo XIX. El avance tecnológico y la influencia de distintas corrientes de pensamiento han modulado la forma de estudiar el cerebro en relación con la conducta. En la actualidad se investiga como variable independiente y dependiente, empleando técnicas de diversas disciplinas, principalmente la neurociencia, pero también la física, la química, la tecnología o la informática. Hunde sus raíces en el método científico y la biología. Se distinguen 3 etapas en la evolución de la psicología fisiológica: los orígenes históricos, el cambio de enfoque, la influencia del conductismo y neoconductismo, y la inmersión en la neurociencia. Primera etapa: los orígenes históricos. Ocurrió en el último tercio del siglo XIX. Coincide con los primeros pasos de la psicología científica, sobre todo en Alemania, Reino Unido y Francia. A mediados del siglo XIX se apreció la existencia de 2 corrientes de pensamiento que se han perpetuado: la reduccionista y la holista. El reduccionismo intenta alcanzar la explicación a partir del estudio de las partes. Cabe señalar en este sentido a Santiago Ramón y Cajal y su estudio de la neurona como unidad fundamental del sistema nervioso, y los de Charles Sherrington, que definió la sinapsis como zona de comunicación neuronal. La línea holística aborda la explicación de la conducta a través del estudio del organismo en su conjunto. Destaca Paul Broca y Carl Wernicke, que localizaron zonas de la corteza cerebral relacionadas con el habla. En esta corriente holística surge el término psicología fisiológica, gracias a Wundt, padre de la psicología experimental. Escribió Principios de psicología fisiológica. Según Wundt, la psicología debía investigar a través de la autoobservación controlada. Enfocó sus estudios a la sensación y la percepción. Pensaba que las sensaciones son los puntos de contacto entre lo físico y lo psicológico. Segunda etapa: la influencia de la psicología conductista y neoconductista y los laboratorios de fisiología. El conductismo señalaba que solo la conducta observable y medible puede ser objeto de estudio de psicología. Hull, en sus Principios del comportamiento, da acceso a la fisiología en el estudio de la conducta. La teoría matemático-deductiva construida por Hull, que consideró la importancia del drive, la necesidad, la privación y la conducta motivada dirigida a la meta y la emoción, conduce el estudio hacia la morfología y fisiología del sistema nervioso. Tolman hablaba sobre la conducta propositiva y los mapas cognitivos, por lo que se vincula al estudio del cerebro con Donald O. Hebb, que mostró el camino para relacionar patrones de actividad neuronal con procesos superiores de representación y procesamiento de la información. Estos descubrimientos se completan con los de John O'Keefe, May-Britt Moser y Edward Moser, recientes premios Nobel 2014, que han demostrado la implicación del hipocampo en la generación de mapas cognitivos. Hacia 1870, Fritsch y Edward Hithin emplearon corrientes eléctricas débiles para estimular la corteza cerebral en perros, descubriendo que se movían determinados músculos de las extremidades. Cuando estimulaban áreas corticales próximas, se afectaban músculos adyacentes. El neurólogo David Ferrier trabajó con perros y monos. Empleó la técnica de lesión y estimulación de la corteza cerebral. Demostró que las neuronas de la corteza motora se encuentran organizadas en una especie de mapa. Clinton Bullseye y Philip Bard, a finales de los 30 y principios de los 40 del siglo XX, estimulando la piel y recogiendo la actividad eléctrica de diferentes regiones de la corteza cerebral, proporcionaron el primer mapa cortical de localización somatotópica de la sensibilidad cutánea en gatos y monos. El neurocirujano Wilder Penfield lo completó en humanos. William James propuso que las respuestas fisiológicas y conductuales preceden a la experiencia subjetiva, lo que fue criticado por otros autores. Walter Cannon reveló que la separación sensorial y motora entre las vísceras y el sistema nervioso central no altera la conducta emocional.
Observó en animales decorticados que eran capaces de manifestar respuesta emocional. Propuso que se producía una activación de procesos emocionales en el tálamo. Esto lo dijo Cannon. Es que hay un montón de autores en esta parte. Yo no sé cómo nos vamos a quedar con todos. Luego supongo que haré más adelante algún resumen solo de autores para que nos acordemos de todos ellos y todo lo que hicieron. Seguimos con autores, ¿vale? Philip Ball realizó experimentos con gatos separando el tálamo del hipotálamo o el hipotálamo del mesencéfalo. Observó que los gatos manifestaban respuestas emocionales al conservar el hipotálamo y la región dorsal del tálamo. Walter Ranson demostró que el hipotálamo participa en la regulación de las respuestas viscerales, presión arterial, frecuencia cardíaca, motilidad intestinal, piloerección, etc., relacionadas con la emoción. Walter Hess, estimulando eléctricamente el hipotálamo de animales sin anestesiar, confirmó las respuestas del sistema nervioso anterior, descritas por Ranson. Describió reacciones defensivas en los gatos. Hetherington y Ranson relacionaron el hipotálamo con la motivación por comer y Kuhn-Larson lo relacionó con la conducta sexual en ratas macho. En la actualidad, el desarrollo de técnicas de estimulación transcraneal en humanos y las de neuroimagen funcional permiten estudiar los procesos psicológicos en nuestra especie. Tercera etapa: la psicología fisiológica en el núcleo de la neurociencia o el paso del reduccionismo al holismo. Ralph V. Gerard fundó la Society for Neuroscience en 1969, que aglutina todas las especialidades para el avance en el entendimiento del cerebro y el sistema nervioso. John Eccles publica The Neurophysiological Basis of Mind, donde proporciona una relación entre mente y cerebro. Eric Kandel y James Ward publicaron Principles of Neuronal Science. Voy a tener que estudiar seriamente inglés a partir de ahora. 30 años más tarde que la obra anterior. Señalan que el objetivo de la neurociencia es entender la mente. De una manera explícita se señala que la neurociencia asume el objetivo de la psicología fisiológica, lo que acerca las corrientes de pensamiento reduccionista y holista. En la actualidad, la psicología fisiológica se caracteriza por estudiar el cerebro como variable independiente y variable dependiente en todas las especies, dentro de un marco ético y legal, utilizando todas las técnicas de la psicología y la neurociencia. Determinantes de la conducta. Ernst Mayr señalaba que el estudio de la conducta conduce a dos clases de preguntas, las dirigidas a las causas próximas, como los mecanismos fisiológicos, y las que se interesan por las causas últimas, el porqué, la evolución de la conducta. La psicología fisiológica indaga tanto en los mecanismos cerebrales como en los antecedentes filogenéticos, genéticos y de desarrollo, que gobiernan la conducta emocional, motivada o cognitiva. La conducta observada ocurre en un momento dado de las oscilaciones de los biorritmos del organismo. Ejemplo: los mecanismos neuronales implicados en el aprendizaje simple, como la habituación, la sensibilización y el condicionamiento clásico, fueron estudiados por Eric Kandel en la aplisia, molusco gasterópodo alejado de la escala filogenética de los vertebrados. Filogenia y genoma están íntimamente relacionados, así que se observan los mismos genes en especies diferentes. Por lo que cabe preguntarse si los genes controlan la conducta de forma directa y si constituyen un programa cerrado de conducta. Una conducta particular no es controlada por un programa genético, sino un programa conductual consecuencia del programa genético, más la experiencia adquirida del organismo desde la concepción. Así que los factores hereditarios, innatos, congénitos y constitucionales determinan en último término la conducta. Las proteínas codificadas en los genes actúan en momentos diferentes del desarrollo y a distintos niveles estructurales y fisiológicos sobre el cerebro, que recibe información y la procesa. La epigenética estudia los efectos del ambiente y de la conducta en el organismo, capaces de modificar la actividad de sus genes sin alterar la secuencia de ADN. Esto se puede mantener en el tiempo y transmitirse a la siguiente generación. Desde la fertilización hasta el nacimiento, la mutación y segregación de genes y el ambiente del embrión en el útero pueden modificar el desarrollo de éste. A partir del nacimiento, es el ambiente postnatal lo que continúa moldeando la conducta sobre los pasos anteriores.
Cuando se habla de ambiente, nos referimos a todo lo que puede afectar al sujeto antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, la conducta de la madre es decisiva. Después del nacimiento, el sujeto vive en continua interacción con el ambiente. Los cambios morfológicos y fisiológicos continuos del organismo son de dos tipos: los que ocurren a lo largo de la vida, en el desarrollo, y las oscilaciones diarias, mensuales, estacionales o anuales, que es el biorritmo. Por ello, cuando se investiga en psicología fisiológica, se ha de tener en cuenta el desarrollo y los biorritmos. La edad, la hora de recogida de datos, el sexo de los individuos, la época del año, etc. son datos esenciales. Las técnicas de investigación en psicología fisiológica. Todas las técnicas empleadas en la neurociencia y sus distintas especialidades, neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, neurofarmacología, neuroendocrinología, neuroinmunología, son susceptibles de ser utilizadas por la psicología fisiológica. Así aparecen otras especialidades como psicofarmacología, psiconeuroendocrinología, psicoinmunología, etc. Así, la psicología fisiológica es el núcleo central de los estudios de la conducta, puesto que los aborda desde la explicación neurobiológica, por lo que es una disciplina molar. Las técnicas de estudio empleadas en la psicología fisiológica se pueden englobar en 4 clases principales: lesión, en el siglo XIX, estimulación, siglo XIX, registro electrónico, siglo XX y siglo XXI, y cuantificación de sustancias, neurotransmisores, hormonas, en el siglo XX y siglo XXI. Con el transcurrir de los años, las técnicas han ido evolucionando. Es el ejemplo del aparato de estereotaxis que cambió de forma de acceder al cerebro. Es un aparato mínimamente invasivo, no hay que levantar la bóveda craneal. Revolucionó la investigación en la psicología fisiológica y en las intervenciones en neurocirugía. El primero fue diseñado por Robert Clerk y Victor Horsley en 1903. Lo denominaron instrumento estereotáxico rectilíneo. La cirugía estereotáxica precisa del aparato estereotáxico y el atlas estereotáxico. Se fija en la cabeza en los 3 ejes de coordenadas: X lateral, Y dorso-ventral, Z rostro-caudal. El atlas proporciona imágenes seriadas del cerebro. Con una mínima acción invasiva, anestesia general, se accede a cualquier estructura cerebral para producir lesiones, administrar sustancias, recoger actividad eléctrica, producción de neurotransmisores o cualquier metabolito. A principios de los 40, Horsley, Clerk, Spiegel y Wythis desarrollaron un nuevo instrumento estereotáxico para la especie humana. Trenwell, ingeniero biomédico, Russell Brown, médico y matemático, y Theodore Roberts, neurocirujano, crearon el sistema estereotáxico BRW. Inicialmente utilizaba el TAC para guiar la cirugía. Este sistema proporciona un número infinito de posiciones. La resonancia magnética, la TEP y el TAC son bidimensionales. Para guiar un sistema estereotáxico hay que convertir esas imágenes en tridimensionales, así que Brown diseñó un dispositivo, el localizador N, que realiza la conversión. Se han empleado sustancias neurotóxicas como el ácido iboténico aplicado al tejido cerebral, que daña selectivamente neuronas sin afectar a las fibras de paso, lo que permite extraer conclusiones fiables de los efectos de las lesiones. Utilizando el aparato estereotáxico, por ejemplo, se puede infundir 6-hidroxidopamina en la sustancia negra y conseguir la destrucción de las vías dopaminérgicas. Otro avance en técnicas de lesión consistió en producir lesiones transitorias, con pequeñas cantidades de anestésico que inhibía temporalmente una región del cerebro. Otro ejemplo de avance técnico lo proporcionan las técnicas optogenéticas. Combinan la genética, las propiedades de la fibra óptica y la utilización de luz para inhibir o activar grupos de neuronas. Los fundamentos de esta técnica fueron dados a conocer en 2005 por Boyden y colaboradores. Se trata de añadir al ADN de grupos concretos de neuronas genes procedentes de algas verdes unicelulares que expresan en la membrana neuronal canales iónicos cuya conductancia depende de que se iluminen con la luz de una determinada longitud de onda. Esa preparación permite controlar la actividad del grupo de neuronas en cuyas membranas se encuentran los canales iónicos sensibles,
que son estimulados o inhibidos mediante la luz guiada por cables de fibra óptica. Una forma más selectiva de estimular o inhibir una región cerebral es la infusión de algunas sustancias químicas con efecto agonista o antagonista sobre los receptores de las neuronas. Pero es un procedimiento de efectos lentos que no coincide con la rapidez con la que trabajan los circuitos neuronales. Su resolución temporal es pobre. Las técnicas optogenéticas observan en sus experimentos en escalas de tiempo de milisegundos en que las neuronas se activan o desactivan, así que superan limitaciones clásicas de la estimulación eléctrica o química. Gestión de la información en psicología fisiológica. El estudio de la psicología fisiológica se enfrenta a innumerables conceptos, mecanismos cerebrales y conductuales, infinidad de técnicas anatómicas, bioquímicas, fisiológicas, farmacológicas, endocrinas, inmunológicas, psicométricas. En búsqueda bibliográfica se parte de las siguientes preguntas. ¿Qué necesito saber? ¿Qué tipo de información busco? Artículos de investigación o revisiones, estudios animales o humanos, periodo de tiempo. ¿Qué fuentes o bases de datos son más apropiadas? ¿Cuál es la disponibilidad o el coste? ¿Qué idioma manejo? Existen dos tipos de revisiones fundamentales, las que recogen lo más significativo de lo publicado y las conceptuales. Estas últimas debaten de forma crítica la bibliografía, proponiendo nuevas interpretaciones. También se emplea el metaanálisis. Se establecen criterios de análisis y luego se someten los datos procedentes de muchos de muchos experimentos sobre un tema específico a un análisis estadístico. Para analizar un tipo de trabajo a revisar hay que tener en cuenta el impacto científico y el ranking que ocupa en la web o Science. Las palabras clave son aquellas con contenido semántico que describa un tema concreto. También se puede buscar el nombre del autor. Bases de datos. Lo más importante es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, PubMed. El acceso es gratuito. También está la base de datos de PsycInfo, American Psychological Association o APA, y el Google Académico también contiene artículos completos. Yo no sé esto si lo van a preguntar, un poco raro, pero está puesto en el tema 1, así que por eso lo hemos dicho y pues ya estaría todo. Enseguida subiré el tema 2 y nada, nos vemos, hasta luego.